recordé que en una ocasión, cuando yo tenía 16 años, las locuras que hacen los adolescentes, por allá en mi barriada también en Cuba, había llovido mucho, y entonces en el pueblo donde vivía había un río muy grande que estaba desbordado. No sé cuántos han visto un río desbordado. Un mar, aquí parece un mar. Y fuimos 6 muchachos con una cámara de un tractor, de un camión grande, inflada y con sogas amarradas. Y ese día nosotros nos tiramos en el río, pensando que aquello era una aventura y una gracia. Y fuimos a dar al otro lugar de la ciudad, que cuando salimos dijimos, nunca más nos volvemos a echar en un río desbordado. Y recuerdo que pasaron los años y iba hacia la iglesia que pastoreábamos, y ese día había llovido mucho y íbamos por la carretera y vimos inundaciones alrededor de la carretera, y vino la voz del Espíritu de Dios a mi corazón, a mi vida, y me dijo, recuerda cuando tenías 16 años, cuando se echaron a ese río. Y dije, sí Señor, yo recuerdo todavía eso que hice. Desde ese entonces yo salvé tu vida para este tiempo. Yo salvé tu vida para este tiempo. Déjame decirle, amado hermano y hermana, los ojos del Señor están puestos sobre nuestras vidas desde hace muchos años. Es posible, desde el día que naciste, Dios puso los ojos sobre ti, porque un propósito Dios siempre ha tenido para contigo. Y un propósito Él seguirá en ti. Él seguirá haciendo su buena obra y su buen propósito en tu vida, porque sus ojos están en ti. Está en nosotros y está en esta congregación. Gloria a Dios. Diga conmigo, alineándonos a la palabra de Cristo. Diga, tengo la palabra. Yo tengo la palabra. Esta iglesia tiene la palabra. No solamente tener el libro, yo tengo la palabra en mi espíritu. Tengo la palabra en mi mente. Tengo la palabra en mi corazón. Tengo la palabra en la manera que hablo, y tengo la palabra en mis acciones también. Amén. Amén. Y si un día le fallo a Dios, tengo la palabra que dice que aún de esos errores Dios me levantará. Amén. Y Dios me ubicará de nuevo y me hará caminar en caminos de rectitud, porque eso es parte de la palabra. Amén. No se rinda, como decía el coro, no se desanime. Si el enemigo ha tocado, esto no está en la palabra, si el enemigo ha tocado tu vida, ha tocado tu corazón en un momento dado, no te avergüences, porque hay promesas del Señor para volverte a levantar, para volverte a usar, y para que sigas siendo puente de bendición a muchos más que están por escuchar la palabra que hay en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dicen amén? Y hay una palabra en mi boca, hay una palabra en mi corazón, y esta es la palabra que yo voy a soltar en este tiempo, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que me perdona, Jesucristo es el que me salva, el que me levanta y el que hace que su propósito funcione en mi vida y en esta iglesia. Aleluya. Lucas capítulo 5, verso 4, verso 5. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré, ¿qué? La red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,
le siguieron. Amén. Dejando todo, le siguieron. Alinearse a la palabra de Dios. Alinearse a la palabra de Dios no siempre es bien entendido. Casi siempre cuando Dios da una palabra, esta se da en un proceso de imposibilidades, en un contexto de limitaciones, y lo más interesante es que nunca casi nos muestra todos los detalles de lo que va a ocurrir después que nos da esa palabra. Por eso cuando Dios nos da una palabra, requiere fe de parte de nosotros. Requiere que la llevemos a nuestro espíritu, para que de nuestro interior seamos movidos no por un razonamiento humano, sino por convicciones en esa palabra. Diga, palabra. Se requiere obediencia, y la obediencia te moverá a caminar hacia lo invisible. Invisible a los ojos de los hombres, pero visible a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios. Visible a los ojos tuyos y a mis ojos, que somos los que tenemos la revelación de esa palabra que Dios puso un día en nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Señor. Noé recibió, gracias. Noé recibió una palabra. Creyó en la palabra. Muchos no lo entendieron, pero vio el milagro de la palabra. Amén. Abraham recibió una palabra y fue llamado padre de la fe. Moisés recibió una palabra y fue llamado padre de la fe. Abraham y Moisés recibió una palabra y fue esta: dile a mi pueblo que marche adelante. No fueron muy bien entendidos en su tiempo. Sin embargo, hicieron proezas. Fueron llamados amigos de Dios. Y todavía hoy se predica de sus hechos. En esta historia nos muestra una palabra que fue dada, una que fue obedecida y una que produjo un gran milagro. Y le pregunto, ¿estás esperando una palabra o has recibido una palabra? ¿Estás dispuesto a alinearte a esta palabra? ¿Estás preparado para recibir el milagro de esa palabra que el Señor ha dado a tu vida? ¿Estás decidido a recibir el milagro de esta palabra? Muchos venían a Jesús porque encontraban en Jesús y recibían de Jesús la palabra que respondía a sus necesidades. En los tiempos de Cristo también las personas necesitaban el alimento del cielo. Necesitaban el pan de vida. Había muchos mendigos, muchos hambrientos de la palabra en ese tiempo, como los hay también en esto que estamos viviendo. Hay hambre de la palabra. Necesitamos de la palabra. Yo necesito de la palabra. Yo necesito alimentarme de la palabra que viene de Jesús. Y usted y yo somos aquellos que tenemos el alimento y tenemos el pan para darle esta palabra a esos muchos que la necesitan. Aleluya. Jesús tenía una palabra. Diga, Jesús tenía una palabra. Jesús tenía una palabra. Y aprovechaba cada momento para impartirla, porque esta traía transformación, traía cambio, traía fundamento, traía alimento, traía dirección y traía vida. Y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Y vida en abundancia. Amén. No importa las motivaciones que tengan las personas cuando vienen a Jesús. Siempre vienen por una necesidad. Lo importante es que cuando entren a este lugar y cuando entren a la presencia de Jesús, encuentren el pan que ellos necesitan. Encuentren la palabra que responda a sus necesidades espirituales y aún físicas, ¿por qué no? Lo importante es aprovechar el momento en que vienen y establecer en ellos y trazar en ellos correctamente la palabra que Dios tiene para sus vidas. Y así lo hizo Jesús. Mucha gente estaba alrededor de Jesús, pero algo que me impresiona de la vida de Cristo es que él era un hombre, diga, de multitudes, era un hombre de grupos, pero era un hombre también de una sola persona.
Hoy hay personas que les gustan mucho las multitudes. Pero usted y yo como iglesia, como cristianos, tenemos que aprender no solamente a ser personas de multitudes, tenemos que ser personas de grupos. Tenemos que tener una palabra también, si es necesario, para una persona. Porque hay veces esa una persona se puede convertir en un hombre que alcance a muchos más para Jesús. ¿Sabe usted eso? Hay veces muchas personas o muchos misioneros o evangelistas que Dios ha usado en la historia han sido alcanzados por una persona. Y sin embargo este uno se ha convertido en uno que ha alcanzado a miles para Cristo Jesús. Nunca deje de dar la palabra a la gente que está a tu alrededor. Sean muchos, sean pocos, sea uno, dale la palabra. Suelte la palabra que hay en su corazón. Suelte la palabra que Cristo ha puesto en su vida, porque ese uno puede llamarse multitudes. Y dice, no sabemos a quién estamos predicando. Pero déjame decirte que Dios sí sabe a quién estamos predicando. Y Dios sí sabe a quién Él va a usar en tiempos postreros. Miren, Jesús había acabado de ministrarle a las multitudes, porque dice la Biblia que se había sentado para enseñarle. Pero puso sus ojos en un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Simón Pedro. Diga, Pedro. Puso sus ojos en este hombre. Rápidamente concluyó con las multitudes, puso los ojos en este hombre. Naturalmente miró a un hombre cansado. Miró a un hombre deprimido, desanimado. ¿Saben por qué? Porque dice que este hombre estaba lavando sus redes. Porque dice que estos hombres habían venido sin pescar. Y habían llegado a sus hogares sin el pan y sin el sustento. ¿Para quién? Para sus hijos y su familia. ¿Cómo usted se sentiría si usted llegara a sus hogares? Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado el llegar a nuestras casas, el llegar sin la provisión y el alimento que nuestra familia y nuestros hijos necesitan. Ya este hombre había decidido no ir más a pescar por ese momento. Ya este hombre estaba quizás en una depresión por no haber traído el sustento de la semana para su familia. Preocupaciones en su mente. Pero Jesús no solamente miró a este hombre sin esperanza, sino que espiritualmente miró a un hombre diferente. La visión del Señor sobre él fue diferente, porque la visión de Cristo se proyecta por encima de las circunstancias temporales. Y de esa visión usted y yo tenemos que aprender. Jesús miró a un hombre en medio de su depresión. Quizás miró a un hombre que estaba deprimido por no haber traído el alimento, el sustento a su hogar. Pero él estaba mirando a un hombre que iba a cambiar la historia de la iglesia en su tiempo. Él no solamente estaba mirando a un simple pescador que estaba limpiando sus redes. Él estaba mirando a uno de sus futuros apóstoles que iba a llevar el evangelio hacia todo el mundo conocido. A ese que llegó y levantó un paralítico. A ese que llegó y le predicó y 3.000 almas se convirtieron. Porque la visión de Jesús se estaba estableciendo sobre él por encima de las circunstancias temporales que estaban pasando en su vida. Es por eso que las circunstancias no pueden determinar de qué manera nosotros podamos mirar a una persona, o de qué manera Dios nos mira a nosotros. Escuchen eso. Miró a un hombre con un destino diferente. Miró a uno que sería transformado. Miró a un hombre con una misión diferente. Ya no iba a ser más pescador. Pedro lo sabía, Jesús lo sabía. Los ojos de Jesús estaban sobre este hombre, y algo pronto iba a suceder en la vida de este hombre. Así como en tu vida algo pronto puede estar sucediendo. Porque a veces usted y yo estamos mirando nuestras circunstancias, pero Dios mira por encima de nuestras circunstancias y establece su palabra aún por encima de esas cosas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros somos movidos a mirar lo temporal, lamentablemente, y somos movidos a veces a guiarnos por las circunstancias de lo que está sucediendo. Somos dados a deprimirnos fácilmente,
pero tenemos a Jesús. Tenemos al Señor que en un momento dado podemos tomar de su brazo. Tenemos de Él para recibir entonces lo que necesitamos para alinearnos a la palabra que un día Él nos ha dado, un día nos dio. Y esa palabra, Él es el Dios que mantiene su palabra. Es el Dios que mantiene lo que había dicho. Y si Él que habló, Él lo va a cumplir. Él no retrocede en sus palabras. Usted y yo sí, pero Él nunca retrocede en lo que ha revelado. Señor. Destino diferente, visión diferente. Esta visión preparó el camino o la atmósfera para plantar en este hombre llamado Pedro la palabra que establecería el futuro inmediato de lo que habría de acontecer en la vida de él. Habíamos hablado que este hombre estaba cansado, desanimado. Habían desistido de su trabajo. Quizás tenían motivos para no escuchar a Jesús. ¿Cuántos nos hemos sentido cansados? ¿Cuántos se sienten cansados? Físico y espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos pasado por el desánimo? Por la soledad. Y no es que a veces las personas nos dejen, es que nosotros mismos nos vamos. Cuando hemos pasado por o cuánto a veces desistimos de seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Y nos pasa como este hombre que estaba lavando sus redes para entregarlo y no volver al lugar en donde estaba el sustento de su familia. Hay veces hasta hay muchos que se sienten que no tienen motivos para escuchar a Jesús. En nuestro trabajo pastoral nos encontramos con muchas personas y aún cristianos que dicen así: Dios no me escucha, Dios no me responde. A veces pienso que Dios no me ama, a veces pienso que Dios, yo no significo nada para Él. No sé si usted se ha encontrado con este tipo de personas. Quizás muchas veces usted ha pensado de esta manera. Las circunstancias hay veces se constituyen en armas muy poderosas de Satanás para alejarnos del propósito de Jesús. Lo que usted y yo pasamos a veces en nuestra vida, las experiencias que tenemos, las luchas, las confrontaciones, hay veces, miren, si dejamos puertas abiertas a estas circunstancias, al dominio de estas circunstancias en nuestra vida, se pueden convertir en armas muy poderosas en las manos de Satanás para derrumbarte y distorsionar la visión, el propósito, la voluntad de Dios sobre tu vida. Pero la visión y el propósito y la palabra de Jesús, diga, la palabra de Jesús, trasciende, supera todo esto y se establece aún en medio de las circunstancias que están pasando. Porque a veces lo que nos parece a nosotros eterno, para Dios es nada. A veces nos parece que nuestra situación durará una eternidad, pero para Dios es segundos. Es más, no es ni segundo, porque para Dios no existe el tiempo. Dios está destinado a cambiar nuestras vidas. Dios ha diseñado un propósito para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere levantar tu vida. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecirte en tu trabajo. Dios quiere bendecirte cuando vayas a predicar el evangelio. Y si te sientes solo, si te sientes desanimado, te diré una cosa: Dios quiere levantarte de ese estado y quiere establecerte firmemente como un discípulo de Él. Un hombre y una mujer que siga de tal manera que las circunstancias nunca más puedan tener dominio sobre ti. Jesús estableció su palabra, la estableció por encima de la circunstancia, la estableció con una visión espiritual, o la establece con una visión espiritual sobre las personas y los lugares. Aquí no se va a convertir nadie. Esto es un lugar muerto. Esto es un lugar aquí que la gente va a ser muy difícil escuchar el evangelio. A mí Dios no me va a usar. Si mira, ¿cómo es que me va a usar si yo soy así, o soy acá, o soy esto? Dios establece su propósito. Dios establece su visión. Y aunque los hombres digan no, Dios dice sí, porque es Él el que se mueve en las limitaciones.
Cuando el hombre dice no, Dios dice que sí. Señor. A él le encanta hacer eso. Ah, sí. Especialista. Él es especialista en cuando digan que no, entonces dice, yo digo que sí. Cuando Faraón venía atrás de Moisés y el pueblo, la nación dijo no, Dios dijo sí. Y le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tienes en tu mano, úsalo, extiéndolo y háblale al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se abrió. Da mi palabra, suelta mi palabra y mi pueblo caminará aún en medio de las circunstancias, porque Dios se para en medio de tus circunstancias, las abre y te hace caminar de una manera victoriosa, triunfante. Y lo más interesante es cuando tú pasas por el medio de ellas, que llegas a tu victoria, miras hacia atrás y ves como aquello de nuevo se convierte en un obstáculo para que tus enemigos no toquen tus espaldas. Porque nadie podrá tocar nuestras espaldas. Nadie podrá tocar nuestras vidas. Y los que han estado interesados en decirte tus circunstancias te van a derribar, tus situaciones te van a derribar, no va a pasar esto en tu vida, te diré que la palabra de Dios abrirá sendas en donde no hay. La establecerá para tu vida, caminarás para ello, y sin embargo esas sendas se cerrarán para tus enemigos. Porque nada ni nadie podrá detener la obra de Dios en este lugar, en tu vida o en tu familia. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Diga, porque hay una palabra. Porque tengo una visión de parte del Señor. Porque tengo la voluntad de Dios sobre mi vida. Porque Dios no me ha abandonado. Dios me tiene presente todavía. A veces pienso que está lejos. Está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Él está ahí en nosotros. Amén. Señor. Gloria a Dios. El Señor establece la palabra para que la visión carnal del hombre sea quebrantada y la visión del Padre sea fundamentada. Diga, sea fundamentada. Aleluya. Sea fundamentada. Pero un buen punto de partida, ¿cuál es? Diga, obediencia. Diga, obediencia. Obediencia. Cuando Él le habló a Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuál fue la expresión que él usó? Toda la noche. Señor, pero no hemos sacado nada. en tu palabra, ¿qué digo? En tu palabra echaremos la red. Gloria a Dios. No es mi palabra, Señor. no es en mis convicciones, no es en mis capacidades, no son mis talentos, no soy yo. Diga, no soy yo. Es en tu nombre, es en tu palabra. Amén. Solamente tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Puedes repetir conmigo, Jesús. Diga, Jesús. Jesús. No es el nombre de un hombre, Señor. no es el nombre de una organización, no es el nombre de una denominación, es el nombre de Jesús. Aleluya. Obedecer a la palabra te hace caminar en la visión de Jesús para tu vida. Obedecer la palabra te involucra en el propósito y la voluntad del Señor para ustedes. Te ubica en el tiempo, en el kairos de Dios para ti en este momento. Amén. En este momento, este es el momento, este es el tiempo de Dios para tu vida. ¿Cuándo? No es mañana, no es ayer, es hoy. Aleluya. Es hoy. Mucha gente está pensando en el mañana, muchas personas están pensando en el pasado. Es hoy. Es el tiempo de Dios para ti. De Dios. Lo que tienes que hacer no es mañana, es hoy. ¿Me entienden, hermano, lo que estoy diciendo? Aleluya. Es hoy. Es el presente. Hoy Dios se está moviendo en ti. Hoy Dios se está revelando en tu vida. Hoy Dios quiere usarte. Hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere corregirnos si es necesario. ¿Me entienden? Hoy Dios quiere perdonarnos. Pero hoy Dios quiere ensanchar nuestra vida. Hoy Dios quiere ensanchar el potencial que hay en ti. ¿No te has dado cuenta que está en ti?
Te pasas la vida mirando a los demás y no te das cuenta que hay un potencial en ti, que hay un hombre y una mujer de Él que quiere usar en este tiempo. Aleluya. ¿Me entiende, amado hermano? ¿Me entiende, hermana? Es hoy. Mañana será el hoy también en tu vida. Y pasado mañana también será el hoy para tu vida. Será el momento en que Dios quiere usarte. El tener una palabra te posiciona en el lugar de Dios para tu vida, para recoger una gran pesca de alma para el reino del Señor. Pero siempre la palabra va a ser confrontada. Siempre que hay una palabra, hay una confrontación. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Lo que decía el pastor: Maestro, pero si toda noche hemos estado pescando. La palabra va a ser confrontada siempre con las circunstancias. La palabra va a ser confrontada con la incredulidad. Van a venir momentos de incredulidad. Van a venir quizás personas a confrontar lo que Dios te ha dicho a ti. Tú estás seguro, usted está seguro de lo que Dios le ha hablado a su corazón. Pero a veces el enemigo levanta gente y levanta circunstancias y levanta eventos alrededor de nuestra vida que va a intentar robar, ¿verdad?, la fe que tenemos en esa palabra. Hay veces vas a pensar que en el lugar donde estás o al lugar donde Dios te está mandando, o quizás lo que está sucediendo en tu vida, no, pensarás, ya todo se ha acabado para mí. Ahí no hay nada para mi vida. No tengo que hacer nada en ese lugar. Pero déjame decirte que así como Pedro obedeció y pudo superar la incredulidad, usted y yo tenemos que levantarnos como Pedro y decir: Señor, en tu nombre y en tu palabra, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. No tengo fuerzas, estoy destruido, creo que en ese lugar no hay nada que hacer, creo que ya no tengo fuerzas para seguir caminando, y te voy a ser más sincero, no tengo motivación ni para escucharte. Hay veces no tengo ni deseo de orar, no tengo ni deseo ni de hablar ni de escucharte, pero déjame decirte, Señor, aún en esta condición yo voy a dar un paso de fe, y la victoria de la fe está aquí, cuando en medio de tu dolor, tu desesperanza, usted decide entonces creer a Dios. Amén. Y aún en medio de esa situación usted dice: Señor, aún por encima de lo que estoy pasando, yo voy a creer en ti y voy a obedecerte, porque eres tú quien me está dando la palabra. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pedro comenzó a alinearse a la palabra de Cristo. Y entonces, en este proceso de alinearse a la palabra, Jesús comenzó a preparar la atmósfera del milagro que estaba por acontecer. Porque cuando usted y yo, aún en medio de estas situaciones, aún en nuestro contexto de limitaciones, aún cuando pensemos que ya todo está acabado, si decidimos creer y nos alineamos y obedecemos a la palabra del Señor, prepárate, porque el milagro vendrá a tu vida. El milagro tocará tu vida y tocará tu corazón y hará cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan el milagro de Dios? ¿Están seguros que esperan el milagro de Dios? El milagro de la palabra. Algo sucederá. Una palabra, obediencia y el milagro de la palabra. Cuando la obediencia y el alinearte con la palabra de Cristo se produce, como resultado nos ubicamos en la barca, nos introducimos en su lugar, en su dirección y en su presencia. No trates de unir a Dios a tus intenciones o deseos humanos. Trata de unirte y alinearte a las intenciones y deseos y acciones de Dios. Dios nunca se unirá a nuestras intenciones y nuestros deseos. Él siempre te va a involucrar en sus deseos, en su visión, en su propósito y en su voluntad.
para tu vida. Gloria a Dios. Nunca te olvides de eso. Porque hoy andan muchos por ahí que quieren que Dios se meta en todo lo que ellos piensan. No es así. No siempre todo lo que pensamos nosotros es lo que Dios quiere. Ahora, todo lo que Dios quiere siempre será lo mejor para nuestra vida. Sí, Señor. Y para eso se necesita ¿qué? Obediencia. Dios no va a ser obediente a nosotros. Nosotros seremos obedientes. ¿A quién? A Dios. Amén. ¿Seguro? A Él. Las criaturas a veces quieren controlar al Creador y quieren meter en compromiso al Creador. Pero no, Dios no es esa persona que se mete en compromiso. Dios no es esa persona que se deja cautivar por lo que toda persona le proponga. Él es el Dios que ha trazado un plan. Él es el Dios que ha dado una palabra. Él es el Dios que establece su voluntad sobre nuestra vida y entonces te dice, alíñate a ella. Ven y métete en ella, porque es lo mejor que tengo para ti. Es lo mejor que tengo para las iglesias, es lo mejor que tengo para las naciones, es lo mejor que tengo para mi reino en este tiempo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre. Entonces comenzamos lo que yo le llamé el proceso de navegación junto a Jesús. Diga, proceso de navegación junto a Jesús. Porque entre la palabra dada a tu vida y el milagro de su cumplimiento, siempre habrá un proceso de navegación con Jesús. Porque a veces nos arrodillamos y queremos que cuando nos levantemos tengamos la respuesta. Hay un proceso. Hay veces pasa, pero ten presente, hay procesos de navegación entre la palabra que un día Dios te dio al cumplimiento de ella. Porque en ese proceso tú vas a crecer. En ese proceso tú vas a madurar. En ese proceso te vas a ensanchar. En este proceso vas a conocer más a Dios. En ese proceso vas a valorar que para recibir lo que viene del cielo hay un costo. Porque aún tu salvación y mi salvación tuvo un costo muy grande. Hay procesos, hermano, en una iglesia, procesos en la familia, procesos en ti, oh hombre, oh mujer. Hay procesos para alcanzar lo que un día Dios te prometió. Pero déjame decirte, muchos se han rendido, han estado a punto de llegar y se rindieron. No se dieron cuenta que estaban por tocar el milagro. No te rindas. Amén. Porque quizás estás por tocar lo que un día Dios te prometió. Quizás estás por ver la respuesta que el Señor quiere darte a tu vida. Lo más importante no es cómo será, sino es que estás alineado con Dios y estás seguro que Él está ahí garantizando que llegarás al milagro de la palabra. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? No importa. Lo más importante es que usted está en Cristo, que usted y yo estamos caminando con Él, que usted y yo estamos seguros de que hay una garantía de parte de Él hacia nosotros en cumplir la palabra que Él te dio. ¿Es cierto o no? Porque lo que Él promete, Él lo cumple. No cambian sus propósitos. Somos agentes activos de la gran pesca. Cuando Pedro metió la red y estaba con Jesús, todas las cosas cambiaron. Amén. Iba hacia el lugar donde no había nada. Iba hacia el lugar donde no decía hermano. Pero ya él no estaba navegando solo en la barca. Había un personaje poderoso ahora en la barca de Pedro. Y cuando esta persona navega junto con nosotros o nosotros navegamos junto con Él, entonces a donde quiera que vayamos se van a producir cambios y transformación. Y donde quiera que lleguemos con Él, entonces lo que es imposible, ¿qué pasa? Será posible. Pedro, ya tú no estás navegando solo hacia el medio del lago.
Va contigo el dueño de la creación. Aleluya. Va contigo el que va a producir el milagro de la palabra que te he dado. Echa la red. Echa tu vida. Mítese con Dios. Busquemos a Dios. Confiemos en Dios. Caminemos en lo imposible, porque el que está contigo puede transformar el contexto de vida en el cual estamos viviendo. Amén. Y cuando Pedro echó a red, ¿qué sucedió? Algo diferente está sucediendo en este momento. La cosa no está como antes, como decimos nosotros los cubanos. No está como antes, algo diferente está pasando. He metido la red, pero me pesa más. Estoy sacando algo. Diga, estoy sacando algo. Estoy recibiendo algo de parte de Dios. Hay algo que está pasando en mi vida. Estoy viendo algo diferente en mi familia. Mis hijos están siendo diferentes. Las finanzas se está transformando el contexto de mi vida. Algo estoy sacando. Ahora no estoy solo. Estoy caminando con el Señor. El Señor está en mi barca. Estoy navegando junto con Él. Algo está sucediendo en mi vida. Entonces, y Pedro comenzó a sacar el milagro de la palabra. Ay, cuántos peces. Nos vamos a llenar. Y va a haber dinerito en la casa. Ay, cuántos peces. Pero no. Mira, Cristo no estaba pensando ni en los peces ni en el dinerito. Cristo no estaba pensando en nada material. Oh, la visión de Jesús estaba más allá. No estaba en lo temporal. Estaba en lo espiritual. Estaba en su reino. Amén. Porque cuando usted y yo pensamos en el reino, las cosas temporales vienen por añadidura. Hay veces estamos pensando en las cosas temporales para servir en el reino. Estamos confundiendo las ideas, los términos. No, piensa en las cosas del reino. Funcionan las cosas del reino. Y lo temporal vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. No esperes nada temporal para servirle. Sírvele y deje que lo demás lo haga el Señor en tu vida. Aleluya. Entonces, hermanos, vino el otro milagro. ¡Ey! Venga, mis manos solo, mis manitos solo no alcanzan, porque ya mi barca se ha llenado. Y vinieron todos los otros pescadores, discípulos del Señor también un día, y llenaron sus barcas. Porque lo que Dios tiene para ti, porque lo que Dios tiene para ustedes, no será suficiente para ti. Hay muchos que te esperan, porque tú vas a compartir de lo que tienes de Dios en tu corazón y vas a llenar a muchos más. Y mira, vas a llenar a muchas vidas que están desamparadas, a muchas vidas que están falta de fe, a muchas vidas que se sienten vacías, solas en este momento. Tú les vas a dar de la riqueza y de la grandeza de Dios en ti. Porque Dios te llenará, no para ti. Dios te llenará para que también puedas compartir con otros y otros metan las manos contigo en los asuntos del reino de Dios. No son nuestras manos las únicas que Dios va a usar para traer los milagros de la palabra a esta sociedad. Son las tuyas también. No son las manos de los grandes predicadores, o no son las manos de aquellos que se han proclamado grandes predicadores. Simplemente son tus manos también las que Dios quiere usar en este tiempo. Mira, es tu palabra, son sus voces las que Dios quiere usar en este momento. Las iglesias crecen no por un predicador, las iglesias crecen cuando sus miembros se comprometen a dar lo que tienen de Dios en sus corazones. Hay veces pensamos que son los predicadores, son los hombres y mujeres que se levantan y saben multiplicarse en este tiempo. Aleluya. Y saben dar de lo que tienen. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Amor. Dale amor a aquellos que no tienen. ¿Que tienes misericordia? Dale misericordia a aquellos que no tienen. ¿Que tienes perdón? Dale. Aceptación. Dale. ¿Tienes economía? Dale a que no tiene. Aleluya. ¿Me entienden, hermano? Amén. Brinde de la llenura que es Dios en ti con aquellos que no tienen. Amén. Y dile a tu hermano que está a tu lado: mis manos solas no sirven, no son suficientes. Dígale, hermano, yo necesito tus manos para esto también. Aleluya. En el grupo familiar, yo necesito tus manos para esto. Amén. Cuando salga a evangelizar en la esquina de los mercados, no sé cómo se hace aquí, yo necesito tus manos para hacerlo también.
Cuando estemos en el local para adorar al Señor, se necesitan tus manos para alabar a Dios también. Se necesitan tus rodillas para orar. Se necesitan tus rodillas para interceder. Se necesita tu boca para adorar y bendecir y alabar el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Porque somos un equipo de hombres y mujeres que aman a Jesús. Somos un equipo de hombres y mujeres que Dios está levantando en este lugar. Nuestras vidas serán testigos de la fidelidad de Dios, del poder sobrenatural de Dios, de la provisión de Dios en medio de las imposibilidades. Nuestra misión es involucrar a todas las personas que podamos para servir como un equipo de Dios. No con una sola red. No se puede con una sola. Es necesario muchas redes. Amén. Te necesitamos. Amén. Como pastor siempre le digo a todos aquellos que están a mi alrededor, te necesitamos. No considero, por lo menos yo no considero que somos lo suficientes para esta obra. Te necesitamos a ti también. Gracias, Señor. Usted que está sentado y que piensa que no tiene nada que hacer aquí, te necesitamos. Porque sí, eres una columna y eres un hombre y una mujer que Dios va a llenar mucho. Amén. Gloria a Dios. Que vas a darle a otro llenura. Amén. Tu dones, tu ministerio, tu servicio. Pero también necesitamos tu corazón. Necesitamos tus fuerzas. Necesitamos de tus ánimos también. De todo lo que hay en ti. Para echar adelante la voluntad del Señor en este lugar. Todos somos parte de las bendiciones prometidas y que necesitamos alcanzar. Habrá un costo, claro que habrá un costo, siempre hay un costo. Va a haber cansancio, va a haber desánimo, va a haber dudas, pero demuestra tu obediencia, planta tu obediencia, establece la fe en la palabra. Sean fieles en el proceso de navegación y agentes activos como un verdadero equipo para servir ¿a quién? A Dios. Amén. Y entonces cuando vas a sentir de una manera bien clara el llamado de Dios para tu vida. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A partir de hoy ya no vas a ser un pescador de peces. Vas a pescar muchos hombres. ¿Entienden? Vas a pescar muchos hombres a partir de hoy. ¿Cuánto de otra pesca? Amén. ¿Cuántos saben pescar? No. Yo no sé pescar. Me gusta y no sé pescar. Sí, dice Levara. Déjame decirle, vamos a pescar hombres. Gloria a Dios. Vamos a pescar damas, jóvenes, niños para el reino de Dios. Vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Vamos a conquistar todo lo bueno que Dios tiene para ti. Aún la corrección, diga corrección. Aún la disciplina de Dios, diga, es bendición para mi vida. Son bendiciones de Dios para mí y eso también la voy a conquistar. Porque necesito a mi Padre que me corrija para nunca desviarme del camino en el cual Él me ha puesto. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Quiero hacer una oración sencilla por ustedes. Gloria a Dios. Una oración para que el Señor nos ayude siempre a discernir su voz, a mirarle a Él, nunca dudar de que es Él quien nos está hablando y quien viene y quien siempre está a nuestro lado. Aleluya. Porque eso le pasó al mismo Pedro. Después un poquito más adelante de esa historia, cuando él venía caminando, de toda otra predicación, cuando él venía caminando sobre las aguas y aún Cristo hablando, diciendo, yo soy, no temáis, yo soy el que me estoy acercando a ustedes, aún él diciéndole eso, y ellos conocían el lenguaje de Dios, aún eso, Pedro le dijo al Señor, permíteme hacer lo mismo que tú para entonces creer que eres tú. Que nunca nuestros ojos se quiten de los ojos de Dios. Que nuestros oídos puedan siempre escuchar la voz de Dios y saber que es Jesús quien está hablando y trazando el buen camino para nosotros. Amén.
porque el Señor te ama mucho. El Señor está apasionado por tu vida. A veces pensamos que nosotros amamos más a la gente que Jesús. No, Jesús nos ama muchísimo más de lo que nosotros podamos amar. Señor. Acérquese al Señor. Él está dispuesto. Él es la solución para este tiempo. Cuando te acerques a Él, no solamente te acercas para quizás resolver algún tipo de situación. Ok, eso está bien. Acércate también para amarlo. Acércate también para adorarle. Acércate también para decirle cosas agradables a sus oídos. Gloria a Dios. Acércate a Él para que le puedas decir, Señor, también cuenta conmigo en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie todos para hacer una pequeña oración. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Esta es otra predicación. En las oraciones sencillas ocurren grandes milagros. Porque son oraciones que no están sustentadas en el tiempo, sino en la fe. En la fe. ¿Cuántos creen? Amén. Si eso es Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Qué iglesia tan preciosa, Señor, en este lugar. Gracias. Cuántas almas, Señor, aquí está en esta tarde. Gente que tú amas, Señor. Amén. Gracias. Gente que tú les has abrazado con tu corazón. Hermanos nuestros, hijos tuyos, Señor, que le has dado una palabra. Mira, Señor, como el desánimo, el desaliento, como hay veces, Jesús, hay cosas que quieren robar, Señor, lo que tú has dado, la semilla que has plantado, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Amén. Mira, Señor, cuántas personas a veces se acercan a nosotros para distorsionarla, para quitarla, para comerla. Pero en esta tarde, Señor, damos un paso de fe una vez más. Gracias, Señor. Nos hemos sentido a veces solos, nos hemos sentido desanimados. Nos hemos sentido, Señor, como que nos estamos alejando, Señor, del propósito del cual tú un día nos pusiste. Sentimos que a veces, Señor, no tenemos que ver nada con la promesa que un día nos diste. Gracias, Pero Jesús. en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, yo me voy a levantar, no es más. Amén. Entre los muertos me voy a levantar, Señor, para decirte, Padre, en tu nombre, Señor, nuevamente voy a creer en ti. En tu nombre, Señor, yo me voy a levantar confiando en la palabra que un día me diste. Amén. Aleluya. Porque sé que esta palabra será de bendición para mi vida. Gracias, gracias. Porque esta palabra nuevamente, Señor, me va a introducir, Señor, Padre, en la convicción, Señor, de que tú nunca me has abandonado, que tú estás a mi lado y que todavía tu palabra y tu propósito es fiel, Señor, para con mi vida, para con mi familia, para con mi iglesia. Gracias, Señor. Recibimos tu paz en esa tarde. Aleluya. Sí, Señor. Recibimos, Señor, el milagro de tu palabra en nuestras vidas. Y me ubico en el tiempo tuyo. Gracias. Ayúdame a caminar en este proceso de navegación. Ayúdame a crecer en oración. Ayúdame a crecer en fidelidad. Ayúdame a crecer en perseverancia. Amén. Ayúdame a crecer, Señor, en obediencia. Ayúdame, Señor, a crecer en entrega, en santidad. Jesucristo, ayúdame a crecer en una visión clara, Señor, de quién tú eres y cuál es la verdad de tu palabra para mí, para estos tiempos. Aleluya. Porque estoy seguro, Señor, que en un momento u otro estoy por tocar el milagro de lo que un día prometiste a mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Sí, Señor. Amén. Amén.